Vamos a comenzar este testimonio invocando a la Virgen con el Regina Coeli, porque creo que ella es la que nos va a abrir el corazón de par en par para que estas palabras que recibimos sean semilla fecunda. Es hermoso recibir testimonios, pero más hermoso es que esos testimonios fecunden nuestra tierra, nuestra carne, y abran las grandes preguntas de la vida. Señor, ¿qué quieres? Aquí estoy, Señor. Bien, pues eso se lo pedimos a la Virgen, que sin duda es maestra en este arte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regina Coeli letare, quia quem meruisti portaret, resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum, gaude letare Virgo Maria, aleluya. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Jesucristi, mundo letificare dignatus es, presta quo sumus ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetuo capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Santa María, Madre de Emaús, ruega por nosotros. Bueno, quería saludar a todos, de un modo muy especial al Padre José Granados, que está aquí, nos acompaña en este momento, nuestro superior general, y bueno, pues es una alegría para todos los que estamos aquí hoy convocados por un testimonio hermoso, que es el testimonio del Padre Carlos Ojea. Quería solo introducir de una forma muy sencilla, me lo permitís, ¿verdad? Él también me lo pedía, ¿no? Y es lo siguiente. Primero, la vocación, en este caso del Padre Carlos que vamos a oír en este tiempo de Pascua, muy próximos al Domingo del Buen Pastor, la vocación sucedió. Aconteció algo en la vida del Padre Carlos que creo que hoy nos va a llenar de asombro por la potencia de Dios. Dios es capaz y es capaz de llenar nuestra vida de un modo insospechado. No solo es capaz, sino que es el único capaz. Y esto creo que ha de hacer que surja el asombro, y cuando escuchemos al Padre Carlos, como que haya un barrunto en nuestro corazón que sea gracias, Señor, qué asombroso eres, ¿no? Si nos asombra un paisaje bello, si nos asombra los animales con toda su sobreabundancia, si nos asombra la creación, nada más asombroso que Dios trabajando en el corazón del hombre. Nos asombra el poder de Dios, porque creo que entendemos que Él es capaz y que la vocación sucede en racimo. Es decir, que esa llamada, el sí de Carlos sucedió y en él sucedieron muchos otros síes que él desconocía, pero que de alguna forma están aquí reflejados en esta pantalla. Familias que se iban a beneficiar de su sí, jóvenes que os ibais a beneficiar de su sí. El sí a Dios genera racimos, siempre, es fecundo. Bien, y a su vez ese sí viene de una fecundidad previa. Están también aquí José Manuel y Sol, los padres de Carlos. Entendemos que su sí generó el sí del Padre Carlos, que a su vez genera otros síes. Esto es los racimos de sí es cuando uno se deja hacer. Bien, pero, y este es el segundo aspecto, me permitís, no es que solo sucedió algo asombroso en racimo, sino que hoy sucede el evento de nuevo. Es decir, que la vocación no se cerró entonces. La vocación de Carlos es un evento abierto continuamente que nos está provocando, que de alguna forma nos abre un interrogante a todos, y es la amistad con Dios, ¿a qué me llama a mí? ¿Qué grandeza late en mí? Al narrarnos el Padre Carlos su vocación, sucederá en nosotros el deseo de darnos a Dios. Y sucederá en forma de pregunta: Señor, ¿qué quieres en esta etapa de mi vida, en este momento, con mi gente? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Heme aquí, porque de la audacia ante Dios surgen frutos nuevos. Bueno, una llamada hoy para que suceda una novedad en todos, para renovar esta gran amistad. Bien, escuchemos al Padre Carlos y escuchémosle con asombro y con el deseo abierto en el corazón, porque el que actúa y actúa en él, o esta tarde quiere hacerlo en nosotros. Padre Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Fenomenal.
Cualquier cosa, Padre Juan Antonio, pues me interrumpe si se pierde algo. Muchas gracias al Padre Juan Antonio por sus palabras de introducción. Muchas gracias al Padre José Granados por su presencia y paternidad. Y muchas gracias a todos vosotros, porque la verdad es que tiene mérito la cuestión del Zoom, ¿verdad? Estamos un poco zumbados, perdonadme el chiste tan malo, pero después de un Zoom tras otro durante todo el día, pues es difícil mantenerse con los párpados abiertos, ¿no?, ante la pantalla. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy, también por la presencia vuestra a través del canal de YouTube el martes pasado, celebrando esa Eucaristía de primer aniversario. Pues nada, quería compartir con vosotros un poco lo que es el testimonio de mi vocación, que he estructurado en unos puntos que espero pues seguir para dar una hilazón al relato. Y también, bueno, pues voy a contar un poco de forma sucinta, ¿no?, para pues hacerlo más llevadero. En primer lugar, lo que significa dar testimonio, ¿no? Primer punto, ¿no? Dar testimonio, que es contar la grandeza de Dios en la vida de uno y también, pues, contar y cantar la propia miseria, porque gracias a la propia miseria es cuando Dios puede actuar. Es una cosa que dije un poquillo el otro día en la misa, pero bueno, creo que es verdaderamente real, ¿no? Si nos bastáramos a nosotros mismos, pues Dios no tendría cabida, no tendría entrada. Pero como somos miserables, como somos pequeños, como somos pobres, pues Dios puede entrar, ¿no? Lo segundo, que es un poco lo que ha dicho el Padre Juan Antonio ya, dentro de este dar testimonio, es que lo doy como sacerdote y religioso. Vamos, me parece estupendo, ¿no?, cuando se dan testimonios en otros ámbitos y en otras etapas de la vida, pero creo que darlo como sacerdote y religioso tiene un calado especial. No solamente, no por la persona que lo dé, sino porque es que ya ha sucedido, ¿no? Recuerdo que don Carlos, hace un año, cuando me ordenó sacerdote, decía mucho esto, ¿no?, en la homilía: sacerdote discípulo, ¿no?, con esa voz tan grave que le caracteriza, ¿no? Sacerdote discípulo, ¿no? Discípulo, lo repetía una y otra vez, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, no es un testimonio sacerdotal sin más, sino que es un testimonio sacerdotal dentro de la vida religiosa, ¿no? Dios que me ha llamado a sacerdote y sacerdote como religioso, ¿no? Dios que ha pasado por mi vida y eso no se puede negar. ¿Y cuántas veces pues reconocemos en nuestra vida el paso de Dios cuando éste ha pasado ya? A Dios se le ven las espaldas, ¿no?, como Moisés. Y bueno, es una cosa esta del testimonio que creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y yo la verdad es que lo hago fiado en Dios, porque no lo hago por placer. El Padre Juan Antonio lo sabe bien. Es una cosa que me cuesta muchísimo, porque significa abrir el propio corazón y la propia intimidad. Y pues no es nada fácil, ¿no? Abrir el corazón, ¿no?, y lo que pues uno lleva dentro. Y también creo que es importante notar que cada vocación es única, ¿no? Que pues cada caso y como Dios va llamando a cada uno, pues es el camino, la historia de amistad de Dios con uno, ¿no?, que es peculiar y que es particular. Bueno, esto en primer lugar, ¿no?, lo que significa dar testimonio. En segundo lugar, la vocación. ¿Qué es la vocación y cómo la he vivido yo en mi vida? Pues vocación sabéis que es llamada, ¿no? Y por eso vocación no es pues imaginación que uno se ha montado, o película que uno se ha montado, o incluso deseo propio, por muy grande que este sea. No es, no sé, es llamada, es la iniciativa de Dios, ¿no? Y yo descubro en un momento de mi vida que Dios toma la iniciativa, y hasta ese momento pues la presencia de Dios estaba, pero bueno, de alguna forma un poco discreta, ¿no? En mi familia, pues siempre, bueno, si digo cualquier cosa de la familia errónea, aquí hay suficientes testigos para luego corregirlo y ya está, se deshace y no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, en mi familia siempre hemos sido pues, cristianos, buenos cristianos, de misa de domingo, pero como que había un punto en nuestra historia que no iba para mucho más, ¿no? Pues efectivamente íbamos a misa el domingo, pero tal vez no conocíamos mucho más, ¿no? No conocíamos la posibilidad de una vida parroquial más profunda, como ahora sí que la conocemos, ¿no? O una vida de movimientos, como fue pues, en el caso de mi hermano Javier y en el mío, el más entregado porque él es consagrado a la Virgen en la congregación. Yo fui pululante, ¿no? Estuve pululando de aquí para allá. Lo siento por los jóvenes que me escuchan, ¿no?, a los que animamos a consagrarse en familias de Betania, pero bueno, yo fui pululante, ¿no?, y además de los fijos, ¿no?, casi pululante perpetuo. O mi hermano Nacho, ¿no?, en el famoso grupo de Toronto, un poco vinculado al Mater Salvatoris. Bueno, pues no lo conocíamos esto, ¿no?
Y hasta ese momento, sí, pues Dios pasaba por la vida, pero de una forma un poco discreta, ¿no? Como, bueno, no es lo más relevante ni lo principal, ¿no? Hasta que, pues de una forma, Dios pasó por mi vida pues que tumbó todo, ¿no? Aunque no inmediatamente, porque la respuesta no fue inmediata, ¿no? Recuerdo que, pues, con ese un poco fervorín de la piedad, ¿no? Y demás, en mi cuarto, que tengo un corcho ahí, pues bueno, tenía ahí un montonazo de estampas, ¿no? Y no sé si mi madre a lo mejor se acuerda bien cómo era la cosa, pero la señora de la limpieza decía, este chico, ¿cuántas estampas tiene, no, señora? ¿Cuánto? ¿No? Bueno, pues ahí tenía como el ámbito espiritual, ¿no? Pero como que fue un camino que Dios fue haciendo, ¿no? Dios irrumpió en mi vida, pero luego pues tuve que hacer un camino, ¿no? Bueno, muchos ya me habéis escuchado un poco la historia. Yo mi vocación la vi en el autobús yendo al colegio. Entonces no es la típica vocación, por eso también me cuesta contarlo, ¿no? Porque no es la típica vocación, pues en fin, de hora santa, foco en la custodia, humo de incienso, canto melodioso de fondo y decirle a Dios, pues fantástico, sacerdote, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, yo cuando iba al colegio, pues tenía un montonazo de tiempo, ¿no? Porque era el primero, mi madre lo sabe bien, no siempre cogía la ruta, también lo sabe bien. Y entonces, bueno, pues tenía un montonazo de tiempo pues, para pensar, para leer, para contemplar el paisaje, porque soy un tipo que le gusta bastante, ¿no? Pues estas cosas, ¿no? Leer la lectura, un poco pues, recrearse la belleza, ¿no? Bueno, y pues un día me vino esta pregunta, ¿no? Era yo un adolescente y me vino la pregunta, está en cuarto de la ESO, así que probablemente estaría preguntándome qué iba a hacer el año que viene. La verdad es que no me acuerdo y tampoco me importa mucho. Pero sí que recuerdo que me vino una pregunta de repente, ¿por qué no ser sacerdote? Y es una pregunta que me vino y que yo en ese momento supe perfectamente que no me la había hecho yo. Claro, cualquiera que escuche esto dirá, bueno, pues vete tú a saber, ¿no? Bueno, yo tuve la certeza de que esa pregunta no me la había hecho yo, ¿no? Y por eso, bueno, primero de todo lo que hice fue asustarme un montón y decir, ni de broma, o sea, ni de broma voy a ser cura yo, vamos, o sea, pero qué tontería estoy pensando aquí, vamos, o sea, vamos, jamás. Pero claro, la cosa permanecía y seguía ahí y entonces fui a hablar con un sacerdote de mi colegio, ¿no? Que la verdad es que el hombre pues me ayudó un montonazo, ¿no? Entonces, como que Dios irrumpió en mi vida, ¿no? ¿Por qué no ser sacerdote? Hasta ese momento, insisto, Dios como que había pasado de forma discreta. Es verdad que recuerdo como dos eventos, ¿no? Siempre me habían contado que había sido bautizado con agua del Jordán y recuerdo una especial alegría el día de mi primera comunión, como una especial presencia de Jesús. Recuerdo que al lunes siguiente fui a contarle a la monja, porque fui a un colegio de monjas, el primer colegio, y fui a contarle a la monja pues lo contento que estaba porque había recibido a Jesús y yo notaba que era verdaderamente una alegría real, ¿no? La presencia del Señor. Pero bueno, luego como que había sido una pregunta discreta hasta ese momento, ¿no? Del autobús. Hace un año, cuando me preparaba para ejercicios, para la ordenación, leí Cautivado por la alegría, de C.S. Lewis. Y ahí leí que a C.S. Lewis le pasó algo parecido en su conversión, en un autobús. Así que ya me tranquilicé un poco y pensé, bueno, no soy C.S. Lewis, eso es verdad, pero no soy el único al que le ha pasado, ¿no? Bueno, como que el descubrimiento de la vocación coincidió además con el hecho de conocer a la Congregación de la Asunción. Ese año, si no recuerdo mal, habíamos estado en familia en Roma. Igual mezclo fechas y datos, pero creo que es así. Ese año habíamos estado en familia en Roma, en Semana Santa. Recuerdo que cuando llegamos fue, si no me equivoco, Jueves Santo, y al entrar en la Plaza del Vaticano se escuchaba la voz de San Juan Pablo II hablando, ¿no? Y como que, bueno, fue como un atractivo para todos tremendo, ¿no? Estuvimos el Tríodo Pascual en Roma, viendo pues muchos sitios, pero como que siempre acabamos en el Vaticano. Y yo decía, yo algún día viviré aquí, vamos. De hecho, se cumplió, ¿no? Aunque luego la verdad es que fue más cruz que gloria, pero bueno, ya llegará a eso. En fin, como que pues ese viaje a Roma, ¿no? También fue significativo, ¿no? Ese viaje en familia. Y al año siguiente, cuando ya tenía la cuestión de la vocación detrás, ¿no? La mosca detrás de la oreja, por así decir, pues yo estaba en Irlanda ese verano estudiando inglés, bueno, supuestamente estudiando inglés porque éramos todos españoles y, bueno, Dublín parecía la Gran Vía, ¿no? Estaba todo Madrid ahí. Bien, pues estaba ahí intentando aprender algo de inglés, ¿no? Chapurrear algo, y me llamó mi hermano con la cosa de que había una JMJ en Roma para ir a ver al Papa y demás. Bueno, entonces fui con mi hermano Javier y mi prima María, fuimos a Roma y yo la verdad es que iba un poco con la inquietud de, bueno, pues ya verás tú cómo sale otra vez la cuestión de la vocación, ¿no? Porque, bueno, yo lo había ido hablando con este sacerdote, pero en fin, lo había dejado un poco de lado, ¿no?
Y efectivamente en Roma salió la cuestión del sacerdocio, ¿no? Ya en Irlanda, recuerdo, sí, también había tenido un poco la inquietud, había hablado con un cura, ¿no? El cura de Irlanda me dijo, pues a la vuelta en septiembre te llamo. La verdad es que no me llamó. En Roma hablé con un sacerdote que tenía fama de cazavocaciones, y no era el padre Juan Antonio, ¿eh? Y hablando con ese sacerdote me dijo, hombre, pues hay porque era de Getafe, pues en el seminario de Getafe hay un grupo de discernimiento de chicos, podrías ir ahí y tal. Y cuando empezamos a ir mi hermano Javier y yo por la congregación en septiembre, ahí estaba ese sacerdote y ni se dirigió a mí, ¿no? El cazavocaciones, ¿no? Total, que yo seguí un poco mi camino, pero tenía un poco la cuestión de la inquietud vocacional, ¿no? Bueno, seguí adelante un poco con mis estudios y llegué a la universidad donde comencé ingeniería de minas, que no acabé, ¿no? Para eso honra a mi tío Juan, pues está por ahí. Ya lo siento, colega, pero en fin, no la acabé porque la verdad es que no tenía mucha vocación a la mina, yo creo. En fin, estuve 4 años, pero cursos no voy a decir cuántos. Bueno, pues intentando ahí salir adelante, ¿no? Pero a la vez en la congregación, pues entré de lleno en el grupo de montañeros. Recuerdo que tuvimos una ceremonia en el Mater Salvatoris y ahí me dieron una estampa donde ponía mi nombre. Era una estampa preciosa con la imagen de la Virgen de Villasusa, los que la conocéis, y detrás ponía mi nombre, ¿no? Yo, Carlos Jorge Casanova, me comprometo como montañero de la Asunción. Y yo cuando vi aquello pensé, ¿y cuándo narices he escrito yo esto, no? Pero bueno, ya no me acuerdo qué pasó, pero la cosa es que me lo dieron, ¿no? Total, que me metí en el grupo de montañeros y ahí descubrí pues una escuela de amistad, ¿no? Y una escuela donde ir descubriendo poco a poco la amistad con el Señor. Y pues al año siguiente, después de un curso con un sacerdote, pues al año siguiente tuvimos un campamento, que era el primer campamento que iba en mi vida, la verdad es que para mí fue casi como la mili. Además, estrenamos la finca aquella de Altafulla, que luego pues mejoró muchísimo, ¿no? Pero en el primer campamento era un desierto árido, ¿no? Y la verdad es que, pues, bueno, para mí supuso una dureza, ¿no? Y ahí conocí al padre Juan Antonio. Entonces, el padre Juan Antonio, pues, comenzó a ser mi director espiritual y la verdad es que ha sido un padre, ¿no? Durante todos estos años. Y empezamos, pues, a caminar, ¿no? Yo también, desde luego, le planteé la cuestión de la vocación, ¿no? Cuando descubrí la vocación, o sea, no todo es color de rosa, ¿no? Evidentemente, yo vi que Dios me llamaba a ser sacerdote, ¿no? Pero a veces creo que puede engañar un poco esta expresión, ¿no? Yo vi que Dios me llamaba a tal sitio, pum, tal, clavado, ¿no? Pues chico, qué suerte tienes, porque es que para mí la vocación ha sido una lucha tremenda, ¿no? Creo que a veces cuando damos testimonio puede engañar un poco este yo vi claramente, ¿no? Bueno, pues yo vi efectivamente, pero lo vi como fruto de un caminar, ¿no? Y también fruto de un fiarme de otro. Cuando surgió la cuestión de la vocación, bueno, pues evidentemente surgen un montón de excusas, ¿no? Incluso que te dicen amigos y que, pues si a ti te encantan las chicas, ¿tú cómo vas a tener vocación de cura? No, toma claro, es que si no te gustan las chicas no puedes ser cura, ¿no? Eso es un punto básico, ¿no? O bueno, lo útil que puede ser uno formando una familia, ¿no? Incluso uno se empieza a montar películas, ¿no? Pues tener una familia numerosa y además 2 hijos míos se consagrarán al Señor, ¿no? Uno sacerdote y una monja, ¿no? Y además de clausura, ¿no? Y, bueno, pues como que uno se va montando las películas para no contestar, ¿no? A la propia vocación. Cuando en el año 2006, si no recuerdo mal, curso 2005-2006, hice ejercicios, pues ya Dios entró ahí de lleno, ¿no? Normalmente la congregación hacíamos ejercicios en septiembre, pero ese año, no sé por qué, no recuerdo, pero probablemente por pereza, no los hice. Y entonces el padre Juan Antonio, pasado un tiempo, me dijo, hombre, ¿por qué no vienes ahí a Villa Escusa, ¿no? A hacer unos ejercicios? Total, que yo me acababa de sacar el carnet de conducir y entonces pues lo que más me apetecía no era hacer ejercicios, era conducir, era hacer un viaje, ¿no? A mi padre os podéis imaginar que le hacía ninguna gracia, ¿no? Pero bueno, yo lo que me apetecía era conducir, ¿no? Y dije, pues ir a un pueblo de Cuenca y hacer ejercicios, fenomenal. Entonces me fui con un chico de la Congre, fuimos juntos y bueno, pues por el viaje, la verdad es que lo que es la misericordia de Dios, porque es que tenía la L de Lerdo totalmente ahí puesta detrás y bien puesta. O sea, casi me la pego entrando en Madrid. Mis padres no lo saben, pero hubo un frenazo que, bueno, pues reaccioné no sé cómo porque no tenía reflejos. Pero bueno, total, que Dios guió ahí un poco los pasos, ¿no? Bueno, pues este chico y yo íbamos en el coche yendo a Villascusa y pensábamos, bueno, esto de ejercicios, esto va a ser un fin de semana y con los discípulos estos, que yo ya empezaba a conocer un poco, pero tampoco sabía muy bien quiénes eran, porque iba a hablar con el padre Juan Antonio Villamil. Bueno, pues íbamos pensando, esto va a ser nada, un fin de semana aquí de un poquito de fútbol, un poquito de estudio, un poquito de rezar, y ya está, se acabó, ¿no?
Bueno, cuando llegamos al centro de la provincia de Cuenca casi, ¿no? Faltaba el arbusto de las películas del oeste, ¿no? Cruzando así la carretera de Villascusa, ¿no? A Belmonte. Bueno, llegamos allí, conseguimos localizar la casa, que no es nada fácil la primera vez que vas, ¿no? Entramos, una mata de hierba, pero tremenda. Estaba la casa que no tiene nada que ver como estaba ahora, ¿no? Como está ahora. Y bueno, pues entramos este chico y yo, y nos encontramos al padre Juan Antonio y 2 novicios, porque estaban en el año de noviciado, ¿no? Que yo no tenía idea de lo que era el noviciado ni nada. Bueno, pues la casa, insisto, no está como está ahora, ¿no? Yo creo que se caía un poco. Y entonces, pues, en fin, no era un ámbito muy consolador para empezar ejercicios, ¿no? Y entonces, pues, nos dimos cuenta de que la cosa iba en serio. Yo pensé, ¿cachis en la mar? ¿Dónde me he metido yo? Ingenuo de mí, ¿no? Y encima en la cena, uno de los novicios, que es el ahora padre Juan Espino, que está ahí en Washington de capellán del colegio, ¿no? Suelta en mitad de la cena, pues se podrían quedar, así seríamos más. Y yo pensé, ¿este tío? ¿Pero de qué va, no? O sea, vamos, hombre, menudo infame. Bueno, lo de infame todavía no lo conocía, ese vocabulario, lo aprendí después. Bueno, total, que comenzamos ejercicios y efectivamente yo pensaba que iba a salir la cosa y evidentemente salió. Y entonces en la hora santa de la noche del sábado, para que veáis lo que pueden dar unos ejercicios de fin de semana, no son despreciables, por mucho que sean de viernes noche a domingo comida. Pues el padre Juan Antonio, bueno, le encantaba coger ahí la pizarra, ¿no? Y llenar de citas y esquemas. ¿No? Y bueno, cita para arriba, cita para abajo, por aquí, por allá, y Cristo joven y tal y cual, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, pues yo me cogí una cita de esas 20.000 que apuntó del profeta Jeremías. Probablemente, no me acuerdo, pero probablemente nos diera la cita anterior, que es la famosa esta de me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, que es muy vocacional y tal y cual. Pero si yo leía aquello, me trajo sin cuidado, o sea, no me afectó lo más mínimo. Pero total, la hora santa, supongo que aburrido o por lo que fuera, pues me cogí ahí la Biblia, ¿no? Y leí esta cita, ¿no? O sea, probablemente, insisto, empezaría por lo de me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, pero llegué a Jeremías 29, cuando decía, ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón algo confundiente, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Entonces yo leí aquello y dije, esto es lo que me pasa a mí. Que también creo que es una forma interesante de leer la Biblia, ¿no? Cuando uno descubre en la escritura, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Esto está hablando de mí. Entonces yo descubrí que eso era lo que me pasaba. Yo decía, no volveré a recordar. Si luego leéis la cita, no tiene nada vocacional, ni es el profeta Jeremías que le persigue un tal Pascur y bueno, no tiene nada. Pero en esa cita bíblica concreta y con esa traducción, porque luego he leído otras traducciones que me parecen horribles, pues el Señor pues me tocó, ¿no? Entonces yo descubrí que era lo que me pasaba. Yo decía no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre, es decir, como una negativa a contestar a la vocación, ¿no? Como un deseo de taparlo, pero por más que intentaba taparlo es que no podía, es que era imposible, ¿no? Es una cosa que llevaba dentro y no conseguía reprimirlo, ¿no? Por así decir. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos y aunque yo trabajaba por ahogarlo no podía. O sea, como que estaba la llamada de Dios, esa llamada en el famoso autobús, recuerdo la rotonda perfectamente. Y como que no podía acallar esa llamada, ¿no? Entonces fui al cuarto del padre Juan Antonio, que es el famoso cuarto del obispo, que todavía no está remodelado, ¿no? Entonces llamé a la puerta y le dije que teníamos que hablar. Imaginaos a las 11 de la noche, ¿no? Pensaría, a saber qué quiere este, ¿no? A estas horas. Y entonces le leí la cita y le dije, pues mira, habrá que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí evidentemente pues empezamos ahí un camino de pues ver un poco, ¿no? la llamada de Dios. No voy a negar que evidentemente el padre Juan Antonio barrió para casa y muy bien hecho, ¿no? A una vida discipular que yo la verdad es que ahora mismo agradezco un montón. Yo pensaba pues irme al seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un chico se plantea la cuestión de la vocación, pues seminarista, ¿no? O sea, yo tampoco conocía mucho más. Incluso los discípulos, pues sí les ves, pero dices, ¿estos quiénes serán, no? O sea, como que no conocía la vida religiosa, ¿no? Pero, gracias a la invitación del padre Juan Antonio, ahora puedo decir que descubrí una vida familiar, ¿no? Una vida donde se vive la vida sacerdotal de forma familiar. Yo me quería, porque luego acepté verdaderamente contento la proposición suya. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía un grado de inmadurez verdaderamente potente, ¿no? Como a mi familia, que la quiero un montonazo,
pero tenía un afecto desordenado tremendo, ¿no? Soy hogareño, pero podemos decir que excesivamente hogareño, ¿no? Entonces, como que me daba un poco de... O sea, cuando vi que la cosa se acercaba, dije, madre mía, yo... que ni de broma, vamos, o sea, ¿no? Porque decía el padre Juan Antonio, pues sí, tenemos día de familia, un día de familia cada 2 meses y tal y cual, al principio dices, pues fenomenal, pero luego cuando ves que se acerca la cosa, como que se te revuelven un poco las entrañas, ¿no? Y el afecto, y dices, es que yo no puedo dejar a mi familia así como así, ¿no? Entonces yo pensé irme al seminario, pero... Y ahí tuve un forcejeo con el padre Juan Antonio, del que es testigo, pero no por vocación, sino para hacer mi santa voluntad, porque en el seminario yo me informé un poquitín y parecía que los domingos se podía ir a casa, pues una forma en el fondo de decir sí a Dios, pero bueno, en el fondo salirme con la mía, ¿no? Ha sido y es todavía mi gran cruz en la vocación, el decir sí a Dios, pero a la vez querer salirte con la tuya, ¿no? Bueno, entré el 16 de septiembre de 2006 y ese día fue verdaderamente horrible. Una entrada, pero vamos, digo por desterrar cualquier posibilidad de edulcoramiento, ¿no? en la cuestión vocacional. Una entrada horrible. Recuerdo que estaba mi sobrino Javier, que está por ahí, recién nacido. Estamos ahí en Villamil. Y total, que llegamos allí, vamos, hubo un momento que se me cerró el estómago en la cena, no podía comer nada, yo me sé, Dios bendito, ¿qué hago aquí? ¿No? Bueno, cuando se fue mi familia, el padre Juan Antonio me subió arriba del todo en Villamil, me ayudó a preparar la cama, que era una de esas literas, me monté en la cama aquella y aquello se empezó a tambalear y a bambolear, pero vamos, como si fuera el Titanic. Y yo pensé, ¿qué narices hago aquí, metido en esta casa? Si tengo mi cama a 20 minutos, en fin. Bueno, pues fue un día verdaderamente de cruz, porque me costó un montonazo separarme de mi familia, ¿no? Y entonces, pues bueno, con el caminar de los años descubrí como dos movimientos en mi corazón, ¿no? Por un lado, alegría en la vida cotidiana, porque cuando ya entré en el ritmo de la vida religiosa, pues descubrí que estaba hecho para eso, ¿no? El que no tiene vocación a la vida religiosa es que dura una semana, vamos, y bastante. Pues la alegría del ritmo diario, ¿no? Cotidiano, la fraternidad, pues los partidos de fútbol, por supuesto, ¿no? Que empecé a jugar al fútbol como en mi vida había jugado, ¿no? No de bien, sino de frecuencia, ¿no? Y de ritmo. ¿No? Pasar de aguantar una carrera de 1 minuto a poder estar un partido de 1 hora corriendo entero, es una gozada, ¿no? Luego ya vas perdiendo facultades con el tiempo, ¿no? Y ahora ya las he perdido del todo. Pero bueno, la alegría, ¿no? En la vida cotidiana, pero luego también el freno de mano, ese que decía antes, ¿no? Que le escuché una vez a otro hermano de comunidad y que me lo aplico a mí mismo. Como que entré con el freno de mano, ¿no? Por un poco la nostalgia de la familia, que es una forma de quererles no adecuada, ¿no? Porque además uno recuerda los momentos más dulces y estupendos, pero no recuerdas ni las broncas, ni los cabreos, ni todo, ¿no? Que es totalmente normal en la vida de familia, ¿no? Y el poner límites a Dios, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Que creo que ha sido y es mi gran freno de mano, ¿no? Y luego también yo soy un tipo, bueno, dentro de lo peculiar que soy, lo raro que soy, que es bastante, ¿no? Que le da bastantes vueltas a las cosas. Entonces, como que también muchas veces pues darle vueltas y pero será esto, no será esto, será aquello, será lo otro, ¿no? Que también creo que al joven le puede ayudar, ¿no? A la hora de cuando se está planteando su vocación, ¿no? Pero entonces aquí, entonces allí, pero ¿y si me atrae esto y si me atrae lo otro? Y en vez de dejar a la vida hablar, ¿no? O sea, como que Dios muchas veces va abriendo camino y la vida misma va solucionando la cosa, ¿no? Lo digo porque a los jóvenes que os planteéis la vocación creo que os puede ayudar. O sea, ¿por dónde te va llevando Dios? O sea, ¿por dónde te va llevando la vida? ¿No? Yo me crucé con el cura del colegio, que me ayudó un montonazo y qué agradecido le estoy. Pero era un colegio de la obra y en ningún momento me propuse ir a la obra. En el verano en Irlanda, el otro cura de la obra que me dijo, en septiembre te llamo, que ni se acordó de mí. El otro cura de Getafe, el cazavocaciones, es que pasó de largo, ¿no? Y llegó pues una mediación muy concreta, que es el padre Juan Antonio, y este sí me llamó, ¿no? Evidentemente. O sea, como que muchas veces podemos darle vueltas a las cosas y esto, y lo otro, pero es que muchas veces Dios habla por las propias circunstancias de la vida, ¿no? Como decía Yusani. Bueno, el punto 4 dentro de mi vocación lo llamo crisis y eso es en el curso de Roma, que fue el curso 2011-2012, si no recuerdo mal. Y aquí el padre José Granados es testigo de lo mal que lo pasé, porque, vamos, fue un año horrible. Horrible. Y no se lo deseo a nadie. No por el padre José Granados, sino por mí. Porque es que, o sea, el enemigo estaba dentro, ¿no? Como esa película de Julia Roberts, ¿no? Durmiendo con mi enemigo. Pues es que dormía con él todos los días. La película no vale nada, ¿eh? Pero el título está bien.
Bueno, pues en este curso como que se destapó un poco lo que llevaba dentro, ¿no? Casi como el coronavirus ahora, ¿no? Que estamos descubriendo que se destapa lo que llevamos dentro, lo bueno y lo malo, y sale lo mejor en casa y también sale lo peor, ¿no? Las crisis sirven para eso. Bueno, como que llevaba el freno de mano echado, ahí con, pues eso, sí, pero a la vez con ese freno de mano echado y ya olía a chamusquina, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un año en el que pues, normalmente en Roma pues, se disfruta, Roma para arriba, Roma para abajo, helados, hombre, helados hubo, pero y pizza. Y claro, así cogí los kilos que cogí, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, fue un año en el que normalmente se disfruta un montón, pero yo pues lo pasé fatal, ¿no? O sea, verdaderamente mal. Porque, pues eso, tenía como ese freno de mano echado. Y entonces era el momento de la renovación de los votos y le pedí al padre José Noriega la renovación. Pero bueno, ya tuve un desayuno con él que me hizo ver que, en fin, pues que tampoco lo veía muy claro y que en fin, y tal y cual, y me puso encima de la mesa, pues mira, Carlos, si quieres, ahora es tiempo, te recomendamos para el seminario, vas al seminario, resuelves y luego vuelves, ¿no? Y si quieres, ¿no? Y yo dije, mira, yo si me voy al seminario, no me voy al seminario, me voy y se acabó. Y entonces pedí la renovación. Y ese verano, en los ejercicios espirituales en Villa Susa que hacemos cada año, estaba yo en la capilla rezando y entonces el padre José Noriega vino, me sacó y fuimos a la biblioteca, ¿no? Y ahí tuvimos una conversación, como se diría, de hombre a hombre, ¿no? Entonces os podéis imaginar al padre José en su salsa. En su salsa no porque para él no fuera duro, porque fue duro. O sea, y además ha sido para mí un padrazo y yo le estoy súper agradecido. Pero os lo podéis imaginar en su salsa de meter caña, ¿no? Entonces como que ahí me puso las cosas claras, ¿no? Me dijo, estás como un novicio de 3 meses. Y yo llevaba en la vida religiosa ya no sé cuántos años. O sea, me dijo, un novicio de 3 meses. Y yo por la noche en la cama dándole vueltas, yo pensando, madre mía, un novicio de 3 meses, qué horror, ¿no? Y entonces, bueno, pues me planteó otra vez la posibilidad, ¿no? De ir al seminario, puedes tirar por ahí y, pues mira, a ver si Dios te abre por ahí camino, pero yo dije que no, que me quería quedar y que quería seguir adelante. Y a un cierto punto le dije, mira, José, yo estoy dispuesto a lo que haga falta, ¿qué hay que hacer? ¿No? Todo esto sin, es esto, ni emociones ni historias, o sea, como un despertar y decir, es que no he luchado por mi vida, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pues vas a dejar los estudios y te vas a dedicar a ser maestrillo en el colegio. Yo había ido a Roma también con una imagen falsa de mí mismo, porque había ido un poco como una rata de biblioteca, ¿no? Como en el deseo de estudiar, pero en el fondo no era deseo de estudiar ni de aprender más, aunque entré con gran deseo de saber más. Descubrí la filosofía y la teología cuando entré a los discípulos, que fue una pasada, ¿no? Pero fui a Roma como con esa vocación, entre comillas, porque no es vocación de rata de biblioteca, pero en el fondo yo creo que era un poco de miedo de abrirme, de estar con la gente y de entregarme. Entonces, pues también fue un poco duro en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el padre José me planteó esta cuestión, ¿no? Vas a dejar los estudios y te vas a dedicar a los niños, al colegio, ¿no? También antes había hablado, o antes o después, es que no recuerdo bien, tuve una conversación con el padre Carlos Granados, que era mi superior, el maestro de juniores. Recuerdo que tuvimos una conversación sobre Barcelona, ¿no? Porque yo el primer año que fui a Barcelona fue precisamente el de Roma, o sea que iba a Barcelona con una alegría y un contento tremendo, como os podéis imaginar, ¿no? Entonces cuando iba a Barcelona para mí era un suplicio, ¿no? Evidentemente no por los catalanes, a los que quiero un montonazo y ya lo saben, ¿no? Sino insisto, por mí mismo, porque llevaba el enemigo dentro, ¿no? Entonces tuve una conversación con el padre Carlos Granados que me dijo, mira, ¿por qué vas a Barcelona? Y yo dije, pues porque la obediencia me lo manda, ¿no? ¿Por qué voy a ir? Y dice, mira, la obediencia pura y dura no sirve para nada, ¿no? Entonces también aquella conversación, que yo no recuerdo si fue antes de la de José Noriega o después, creo que fue después, también me ayudó, ¿no? A pensar, ¿por qué voy a Barcelona, no? Y a plantearme las cosas, es que a lo mejor no lo había hecho verdaderamente, ¿no? Bueno, pues acepté el órdago del padre José, que dijo, mira, hay gran esperanza en los discípulos de que sigas adelante, lo hemos hablado, pero tienes que hacer este camino. Y este camino es pasar por ser maestrillo, ¿no? Entonces llegué al colegio Stella Maris, sería como el quinto punto, ¿no? De mi testimonio, descubrimiento de la paternidad. Llegué al colegio Stella Maris, el padre Juan Antonio ya estaba ahí de director, bueno, porque no había otro director, y entonces me puso en 2 ámbitos, en trabajo con los niños y en administración. En el trabajo con los niños
en los 2 años que estuve, trabajé desde 0 años hasta 5. En 0 años o 1 año tocaba la guitarra quincenalmente, ¿no? Como bien sabéis, pues el objetivo académico quincenal era que el niño no llorara cuando entraba yo. Gracias a Dios había aprendido a tocar la guitarra. Entonces yo entraba en las aulas, no me tiraba al suelo, cogía la guitarra y empezaba, me decía la profesora, ahora padre, y yo, lo que tú digas, vamos, o sea, ¿qué hay que hacer aquí? Porque, bueno. Y nada, pues fue verdaderamente el descubrimiento de una paternidad totalmente nueva, ¿no? Con los niños pequeños, porque yo los niños pequeños pensaba, la verdad es que en brazos de su madre, qué bien están, ¿verdad? Ya empezaba a ver a mis sobrinos, que eran pequeñajos, y entonces un sobrino es estupendo, pero un rato, ¿no? Ya cuando empieza ya a babear y a oler mal, ya, mira, anda, toma, cógelo tú y haz con él lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero como que tenía un cierto incluso rechazo a trabajar con los niños. Yo pensaba, pero si yo rata de biblioteca, yo estoy llamado ahí a grandes teologías, a grandes alturas, ¿qué voy a hacer ahí con niños de...? Bueno, pues descubrí verdaderamente la maravilla de trabajar con los niños, ¿no? Hacer teatro con ellos en las clases y fue el descubrimiento de una paternidad, verdaderamente, ¿no? Y luego, en el ámbito de administración, trabajé en secretaría y la verdad es que me vino fenomenal, porque ahí descubrí la otra paternidad que fue la de don Julio Ramos, administrador actual del Colegio Estela Maris La Gavia, que también ha sido un padre para mí. Y que me metió una caña tremenda, pero tremenda. Y además, don Julio es que no se anda con contemplaciones, que te la metes y se acabó. Me metió una caña que me ayudó muchísimo para espabilar y para crecer y para madurar, ¿no? Porque creo que esto también ha sido el camino de mi vocación, madurar, ¿no? Madurar no solamente en la amistad con el Señor, que también, pero madurar en lo humano, porque es que la vocación toca lo humano, no solamente un espiritualismo. Recuerdo que el primer día estaba yo en la secretaría y se fue don Julio, se fue Pilar, doña Pilar Manzano, la secretaria, y me quedé yo ahí solo y una cola de 20 padres. Y yo pensando, ya, esto es que les digo yo ahora, si no tengo ni idea de lo que hay que decir, ¿no? Bueno, pues creo que me ayudó también para madurar y para espabilar. Y a raíz de todo esto y también de esa conversación que ya digo tuve con el padre Carlos Granados, pues redescubrí Barcelona, ¿no? Entonces redescubrí Familias de Betania en Barcelona como un lugar verdaderamente de paternidad, de entrega, ¿no? y de poder crecer. Y así lo he vivido estos años, los que gracias a Dios pues llevo 9 años en Barcelona, que son bastantes, y ha sido una misión bastante larga. Y la verdad es que agradezco al Señor, ¿no? Y a los superiores pues la posibilidad de esta continuidad, ¿no? de ir pudiendo crecer con la que ha sido mi gente, ¿no? Lo puedo decir. Pues ese descubrir, ¿no? El ser padre para ellos. Para terminar, creo que un elemento fundamental, y también volviendo a la vida religiosa, para ese ministerio que he hecho estos años como religioso, luego como diácono, 2 añitos de diácono, y como sacerdote este año, ¿no? Creo que ha sido decisivo las grandes intuiciones de la familia discipular, ¿no? Porque creo que eso es una cosa potentísima, ¿no? O sea, como las grandes reflexiones de la gente potente que tenemos, que es verdaderamente tremendamente potente, ¿no? ¿No? A veces creo que tenemos un poco la tentación de otro libro de didáscalos, a ver qué nos cuentan ahora de la vida grande y bella, pero es que verdaderamente es grande y bella y es que la reflexión es muy potente, ¿no? Bueno, pues gracias a estas grandes intuiciones de mi familia discipular, pues he podido ir nutriendo ese ministerio, ¿no? Y también, pues, creo que he sido padre para otros precisamente porque he tenido hermanos en la vida religiosa, ¿no? Bueno, la vocación, que es un dar gracias a Dios, es reconocer su grandeza, es reconocer la propia pequeñez, ¿no? Y es prepararse para la lucha. Hay una cita de la Escritura, Eclesiástico 2:1, que dice esto: Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Bueno, pues yo doy gracias al Señor por la prueba y por la cruz, porque la prueba y la cruz como que sacan la grandeza a la que estamos llamados. Si yo no hubiera pasado por la prueba y la cruz, si hubiera hecho pues mi camino, ¿no? O volver a mi casa y ya está, o irme al seminario porque así puedo hacer un poco, ¿no? Compaginar Dios y mundo, o pues ¿qué sería de mí ahora? Pues no sé. Probablemente si fuera diocesano y estuviera ahora solamente solo en el coronavirus, sería horrible, ¿no? Ahí solo en casa todo el día, ¿no? O sea, como que el Señor me ha ofrecido la vida de familia, ¿no? Yo que soy tan familiar, pues me ha redescubierto una nueva familia, ¿no? Y también me ha ayudado a querer a mi familia como se merecen, de forma nueva, ¿no? Y de forma madura. Y creo que ha sido un regalo para todos. Así que yo lo que hago es dar gracias a Dios por la vocación, que no es un camino cerrado ni acabado, porque la lucha continúa y el hombre viejo está día tras día, ¿no? Hasta el último día. Pues doy gracias a Dios por esa vocación
y por aquellos que el Señor me ha confiado y que ha puesto en mi camino como padres, como hermanos y ahora como hijos, para ser sacerdote y discípulo. Muchas gracias. Bueno, hemos dado un aplauso así en nombre de todas las familias, porque, bueno, Dios lo merece, el aplauso, en la persona de Carlos. Bien, le voy a dar un momento la palabra al padre José Granados, bueno, que es nuestro superior general, todos lo sabéis, es una alegría tenerle aquí, y creo que también a la luz de lo que Carlos nos ha abierto, y antes de iniciar o como primera introducción al momento que tenemos ahora de preguntas y de coloquio, pues él nos pueda dar también una luz sobre este testimonio y sobre lo que es la gran cuestión de la vida. Padre Carlos, muchas gracias por el testimonio y quería, bueno, yo he sido testigo al menos de la época de Roma, que no es la más gloriosa en tus palabras, pero que ha sido, bueno, lo pasamos bien también allí y era parte de la lucha y del camino. Y escuchándote me venía una primera reflexión que es cómo la vocación es un camino, lo has dicho al final. El Señor que nos va llamando, porque lo esencial de la vida religiosa al final es que es Cristo el que llama y que está continuamente llamándonos a configurarnos con Él. Y me venía la homilía tuvo el cardenal Ratzinger cuando fue después de San Juan Pablo II en el funeral, y cómo iba diciendo, sígueme, sígueme. Era una homilía, todo, como cada momento de la vida de Juan Pablo II, desde un sígueme del Señor. Y esto me ha parecido también tu testimonio, porque no ha sido solo un momento de llamada y aquí estoy y luego ya todo, sino que hay un sígueme que se ha ido repitiendo y que cada vez llamaba a una generosidad más grande. Lo has expresado con la idea de la paternidad. Creo que nuestra vocación de discípulos pasa también por ahí, por cultivar la grandeza de la llamada del Señor. Creo que todos los discípulos lo hemos experimentado, porque nuestro peligro es siempre, no es querer demasiado y que el Señor nos dice, tú quieres demasiado, sino querer demasiado poco. Es decir, no queremos lo bastante. Y el Señor con sus llamadas nos va diciendo, pero si tú vales mucho más. Y nos va dando, como una confianza en lo que podemos, en la paternidad que podemos tener. Y por tanto, que esta vocación que nos has contado siga adelante, sígueme, sígueme hasta pues alturas que solo el Señor imagina. Luego también el que, contando tu vocación y tu llamada, lo que es para nosotros discípulos el que el Señor nos ha llamado juntos. Y creo que la vocación de cada uno es parte de nuestra vocación. Y entonces en tu camino pues han salido otras personas, otros padres, hermanos, con los que has vivido, sufrido, crecido, y que escuchándote pues uno dice, pues es también mi camino. Entonces, gracias también por hacernos partícipes y que el Señor nos siga llamando a la vocación, al amor, que al final es la única vocación de la persona. Se desarrolla en el matrimonio, se desarrolla en la vida religiosa, en el sacerdocio, en la vida consagrada. Que el Señor nos siga llamando y que respondamos sí a su sígueme continuo. Muchas gracias, Padre José. Subrayo Muchas totalmente. gracias. Bueno, son grandes luces, intuiciones que vamos guardando en el corazón. Abrimos ahora un turno de preguntas. Tendremos pues, unos 20 minutos, de modo que yo agradecería que aquellos que la quieran formular, pues directamente se quiten su micrófono de silencio y en voz clara y alta, pues vayamos aprovechando aquí al padre Carlos y le podamos preguntar ahora en fin, que la fuente está manando. Ya sabéis que el oído no es uno de mis dones. Entonces, digo, por vocalizar un poquito, gracias.
Padre, a ver si se me oye bien. Yo te quería preguntar, bueno, primero gracias por el testimonio, porque nunca es fácil hablar de la propia vida, ¿no? Y de la vida de, bueno, del Señor sí, pero de la propia vida es difícil. Y te quería preguntar cómo ha sido este año de sacerdote. O sea, cómo ha crecido tu paternidad y eso, ¿no? ¿Qué te ha hecho madurar este año de sacerdote? Gracias, Pati. Pues hace poco, antes, ¿no? Cuando éramos libres como náufragos, ¿no? Como decía el padre José Granados en la Vigilia Pascual, ¿no? Y estábamos fuera. Bueno, pues hace 2 o 3 meses confesando en uno de los turnos que tengo en el colegio, pues entró un niño en el confesionario, que la verdad es que no sé ni quién es, porque la verdad es que yo me pongo ahí, tenemos aquí la rejilla, ¿no? Y tampoco me pongo a espiar precisamente, ¿no? A ver quién viene. Bueno, pues entró ahí un chico ahí con voz lanzada y con, padre, me quiero confesar porque yo sé que Jesús me quiere y me perdona y me va a ayudar y tal. Y, bueno, adelante, la María Purísima, se entrega concebida. Se empieza a confesar, tal, y acaba la confesión, le doy la absolución, penitencia, etcétera. Se levanta el chico y dice, gracias, Jesús, y sale del confesionario, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención, porque pensé, la verdad es que esto es el sacerdote, ¿no? El sacerdote es aquel por el cual Jesucristo actúa, ¿no? E incluso, o sea, en él mismo, ¿no? No es simplemente un canal, sino que es como esa fuente desbordante, ¿no? Que tantas veces decimos los discípulos, ¿no? Como que en ti mismo actúa el Señor para desbordarte en otros, ¿no? Pues qué gran cosa, ¿no? Si un niño, pues con su sencillez, es capaz de reconocer en el sacerdote a Jesucristo, ¿no? Creo que eso ha sido un punto clave, ¿no? Luego también creo que la oración de la gente pues es verdaderamente importante en la vocación, ¿no? Juan Pablo II lo decía muchísimo, ¿no? Lo de la necesidad de que rezaran por él. Hay una niña que siempre que la ha confesado, sabéis que decimos siempre la cantinela al final, ¿no? Vete en paz y pide por mí, ¿no? Entonces la gente se va y ya está. Esta niña siempre que sale de confesarse, digo, vete en paz y pide por mí. Y dice, sí, pediré por ti. Digo, pues muy bien, porque falta me hace, ¿no? Y luego también he descubierto en este año de ministerio como que es una cosa que a uno le supera, por un lado, pero que a la vez el Señor está ahí claramente guiando, ¿no? Porque viene alguien a hablar contigo o a confesar y yo, pues, ¿no? Como esa L en el coche, ¿no? Pues llevo la L de cura, ¿no? Entonces, pues, mi experiencia es la que es, ¿no? Entonces, pues, pues a veces cuando viene alguien así, pues tú piensas, ¿y ahora qué le digo yo, no? A este, ¿no? Entonces va hablando y además incluso alguna cosa pues, de calado, de categoría, y dices, madre mía, ¿y yo a este qué le digo ahora, no? Y al final, sin embargo, pues surge como la clave, ¿no? Para ayudar a esa persona, para iluminarla. O sea, como que el Señor está presente y actúa, ¿no? Me parece que también un elemento importante ha sido la predicación, ¿no? O sea, como que yo he descubierto en mi ministerio sacerdotal, dentro de la más o menos timidez que tengo, pero vamos, desde luego lo del público, aunque me gusta mucho el teatro, es un poco fachada, o sea, me da pavor el tema del público. Pero sin embargo he descubierto la necesidad de predicar, ¿no? O sea, con toda la cuestión del confinamiento, pues hemos estado prácticamente un mes un poco, algunos, bueno, por lo menos hablo yo de mí mismo, ¿no? Como un poco en la cuneta, ¿no? Como sin poder estar con tu gente, ¿no? Y con aquellos que... Y para mí fue verdaderamente consolador en la hora santa del Tríodo Pascual que me tocó predicar, pues poder predicar, ¿no? Raro, tremendo, porque era una cámara y era, aunque están mis hermanos ahí en el templo acompañándome, pero fue al acabar de predicar como, uff, ¿no? He podido predicar otra vez, ¿no? O sea, como que para el sacerdote, evidentemente, la vida de oración es alimento, pero es que para él también es alimento ejercer la paternidad. Es alimento predicar, es alimento confesar y es alimento dar de comulgar. Un poco las claves de este año. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Padre Carlos. Estamos aquí, los micrófonos abiertos, quien quiera. Padre Carlos. Sí, Julia. Buenas tardes. Muchas gracias por tu testimonio, me ha encantado porque de alguna forma
tenía muchas ganas de oírlo y poder hacerlo así, en este ámbito, con esta gran familia, pues ha sido muy emocionante. Yo quería hacerte una pregunta muy concreta. Nos has hablado pues, de tu relación con tu familia, de tu infancia, de tu adolescencia, y quería preguntarle cuál es tu relación ahora con tus padres, con tu madre, ¿cómo te ves? Bueno, a ver qué digo, que luego me trancan ya. Entonces, o sea, creo que la vocación ha sido un camino de madurar en la relación con mi familia, ¿no? Y también me gustaría, ya que tú eres madre, ¿no? Y madre de una carmelita, ¿no? Para los padres la cuestión de la vocación siempre tiene un punto de dureza. Yo también lo he vivido como hijo, porque para mí también me ha costado, ¿no? Y creo que es importante ayudar al hijo a caminar, ¿no? Y yo en este sentido, mis padres pues, han sido una señora y un caballero, ¿no? Porque no han puesto obstáculo en ningún momento, ¿no? Y luego es curioso, porque cuando alguno flaqueaba un poco, ¿no? Uno de los dos, yo veía que el otro se mantenía más fuerte. Ha sido un equilibrio verdaderamente curioso, ¿no? Si mi madre flaqueaba un poquillo, pues mi padre tiraba para adelante, ¿no? Si mi padre flaqueaba, era mi madre la que empujaba, ¿no? Si ellos flaqueaban, de repente yo salía ahí, ¿no? Pues venga, vamos a ir caminando juntos por el camino de la vocación. Si yo flaqueaba y decía a la porra, pues eran ellos los que tiraban de mí, ¿no? O sea, ha sido una relación verdaderamente curiosa en el sentido de, ¿no? De un mutuo apoyo, que no ha sido perfección en todo momento, ni que bien, sino que cuando pues uno de los componentes de la relación, por así decir, flaqueaba, el otro decía, pero hombre, tira, camina, ¿no? Que Dios llama por aquí. Y bueno, pues mi relación ahora, gracias a Dios, pues yo creo que es una relación muy buena. Bueno, mis padres yo creo que creen que llamo poco y ciertamente pues tengo que llamar un poco más. Es que soy un descuidado de narices, pero yo creo que el Señor nos ha concedido ese punto de madurez en la relación, ¿no? De entender que el hijo es ahora sacerdote, ¿no? Y de hecho, pues me lo repiten a veces, ¿no? Y qué orgullo que seas nuestro hijo y sacerdote, ¿no? O sea, creo que también que ellos se han situado muy bien, entendiendo que yo soy sacerdote ahora, ¿no? Pero bueno, no solamente sacerdote, sino también en mi tiempo de caminar como religioso, ¿no? Y que pues ha sido un camino, ¿no? Como he dicho y como subraya el padre José Granados, y que ahora pues, aunque estamos siempre en camino, pero vivimos pues el amor familiar de una forma pues mucho más serena y mucho más madura, ¿no? Entendiendo que es que todos somos beneficiarios de la vocación y que Dios nos ha llamado a una grandeza, ¿no? Sí, pues los días de familia que tenemos cada verano, ¿no? A que un padre y discípulo que está por aquí, pues sí, a todos se nos hacen cortos. Cuando tienes que volver a los 7 o 8 días y dices, pues, jo, ¿me estaría otra semana más? Pues sí. Pero también entendemos que es nuestra familia, ¿no? Como mis hermanos que están casados y no están todo el día en casa de mis padres, sino que tienen también su familia, ¿no? O sea, como que el camino de la vocación ha sido un camino de madurez en lo humano y en las relaciones también, ¿no? No sé si contesto con esto un poco. O sea, qué duda cabe, que, insisto, que para los padres la vocación del hijo también tiene un punto de cruce. Y yo lo he vivido con mis padres y comprendo perfectamente a los padres, porque es que es así. Recuerdo unos ejercicios que nos dio Monseñor Fernando Sebastián en Villascusa. En una meditación dijo, cuando un chico o una chica entra a la vida religiosa, tiene que doler. Tiene que haber desgarrón ahí. Si no hay desgarrón, falla algo, ahí pasa algo, ¿no? Bueno, yo creo que en mi caso y en pues, tantos casos no ha habido desgarrón. Y es que es totalmente natural y tiene que ser así. Si no hay desgarrón, mala cosa. Ahora, lo que no puede ser es que el desgarrón ahora acapare todo y ocupe todo, ¿no? Como que hay que integrarlo en el amor más grande, ¿no? De la vocación. Gracias, Julia. Muchas gracias, Julia. El padre Carlos, de nuevo. Tenemos tiempo todavía para seguir, si alguno quiere, aprovechando este momento. Ana. Sí, padre Carlos, muchísimas gracias. Yo quería pedirle, pues eso, un poco de orientación, pues, o sea, en los años de juventud, que duda cabe, pues que nos vemos arrastrados pues, por muchas corrientes, o sea, ¿cómo se es capaz de reconocer bien la llamada o qué consejo nos puede dar para reconocerla
y atenderla, porque es muy fácil eso. A veces pues enterrarla en un cajón o pasar desapercibida. Y ya sé que luego la vida pues te va encauzando más o menos, pero si tiene algún consejo así más preciso. Sí, muchas gracias, Ana. Yo diría que es fundamental una dirección espiritual clara, con un buen director espiritual que sea hombre de Dios y que sea alguien que verdaderamente puede guiar y que puede dar luz, ¿no? Luego también teniendo en cuenta que Dios habla por cualquier medio, ¿eh? Porque esto, retomando un poco la pregunta de Patti del principio, también lo he visto este año, ¿no? Esa cita de San Benito, ¿no? Que dice en su regla, me parece, que no se desprecie el consejo del joven, ¿no? Porque también a través del joven puede hablar el Señor, ¿no? Pero bueno, creo que es necesario, pues eso, un buen director espiritual y sobre todo teniendo en cuenta que el sacerdote es mediación, pero que también habla en nombre de Dios y que tiene, por mucha experiencia o poca que tenga, tiene una luz especial, ¿no? Para poder guiar. Y ser muy fiel y ser muy claro. Uno al director espiritual tiene que ir y decirle, me pasa esto, esto y lo otro. Y lo que tienes ahí más resguardado y que, pero qué tontería va a pensar este buen hombre y que es como en confesión. Hay que contarlo, ¿no? O sea, creo que eso es un punto fundamental. Una dirección espiritual clara. O sea, si cuando uno en la dirección espiritual se calla un poquito, no, esto, bueno, vamos a contárselo porque, ¿no? Ahí falla algo. Entonces creo que es necesaria la claridad en la dirección espiritual, contar todo. Me pasa esto, esto, para que el sacerdote incluso te diga, nada, eso es tentación, déjalo, no te preocupes. Pero también para que pueda decir, pues mira, vamos a caminar porque a lo mejor Dios te llama por ahí, ¿no? Y luego, desde luego, también es fundamental la fidelidad pues, al grupo de amigos en los que el Señor te ha puesto, me refiero a amigos cristianos, ¿no? En el caso de, como yo lo viví en Montañeros o pues los jóvenes que estéis en familias de Betania, vivirlo con fidelidad, ¿no? Con la fidelidad con lo que lo vive un joven, sabiendo que hay caídas, que hay momentos de pues, que uno se aleja un poco, ¿no? Y que incluso a un pululante el Señor le puede llamar, ¿no? Pero no dejar esa presencia, ¿no? Y ese luchar por la amistad con el Señor, con otros, ¿no? Yo diría un poco estos dos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Ana. La pregunta tenía tela y al padre Carlos otra vez. Bien, yo creo que tenemos todavía margen y... Sol, ¿me estás haciendo un gesto? Ah, por supuesto, sí, por favor. Te voy a quitar yo mismo el micro, ya te lo tienes quitado, sí. Ah, vale, de acuerdo. Era para contestar a Julia un poquito en cuanto a la relación con el padre Carlos. Bueno, es estupenda, ¿no? De agradecimiento a Dios total. Cuando nos mandó la invitación de su ordenación, nos puso unas líneas en las que decía que siempre, cada día en misa rezaría por nosotros. Y eso ya, pues es que ya te das cuenta en el nivel en el que estamos, ¿no? Pero también quiero decir que igual que él tendrá sus frutos en su vocación y seguro que con la ayuda de Dios buenísimos, es que estamos muy orgullosos de los tres porque los frutos también de Javier y de Nacho es como están educando a sus hijos, ¿eh? Son unas familias buenísimas y Carlos seguro que les va a ayudar muchísimo también, ¿no? Entonces es que es como una sensación de que Dios está ahí en todo, ¿no? Y estamos muy contentos, la Está en verdad. toda la familia. Pero sabemos que él es sacerdote, ¿eh? Es como algo, no sé, superior, ¿no? Porque nos puede ayudar a todos en el plano espiritual, ¿no? Bueno, es una sensación distinta. Muchas gracias, Sol. José Manuel, que siempre teneros ahí, ya se ve de fondo la imposición de manos, habéis puesto ahí estratégicamente, o está ahí, ¿no? Se ve la foto de fondo del padre Carlos, ahí está. Sí, claro. Son todas. No, está ahí siempre, está ahí. Está ahí siempre, yo la he visto y digo, oye, Está siempre. qué fusión de espíritu tan potente, ¿no? No es de postín, no. Bueno, yo seguiría, ¿por qué no decirlo, aprovechando este momento, si alguno quiere, de manera que si no hubiera más intervenciones, pues ya
cerramos y agradeciendo al Padre Carlos, pero si alguno quiere todavía nos puede dar un poquito más de tiempo. Carlos, yo te quería preguntar si podías hablar un poquito, aunque ya lo has hecho, sobre el tema de la perseverancia, sobre todo en este mundo en el que vivimos, que hay un montón de matrimonios que se divorcian, un montón de gente que deja el sacerdocio, la vida consagrada, pues que nos hables un poco de, en tu historia personal, qué fue lo que a ti te ayudó a no tirar la toalla, ¿no? Sobre todo porque en concreto tu formación ha sido larga, ¿no? Y eso, lejos de ser una cosa mala, es una cosa buena. Entonces, si nos lo puedes explicar. Muchas gracias, Guille. Aquí con novicio y luchador conmigo de ahí en Villascusa, ¿no? De picar la tierra, ¿no? Fue en Villascusa, por cierto, ¿no? Donde estamos cavando ahí un día y yo dije, mi vocación es el estudio, la filosofía, no sé cómo dije, ¿no? Y los otros, Felipe, Fernando, Guille, se rieron de mí, pero a muerte, ¿no? Pues sobre la cuestión de la perseverancia es una pregunta buenísima, porque, o sea, efectivamente, ¿no? La vocación es camino y la vocación es, pues es que está el elemento de la cruz, ¿no? Pero vamos, es que está en la sacerdotal, en la religiosa y en la matrimonial, ¿no? Como que la cruz es un elemento que está ahí, pero no es un elemento de maldición, sino de bendición, ¿no? Pero es esa prueba por la que hay que pasar, ¿no? Creo que es fundamental, pasar por la prueba. O sea, en toda vocación tiene que haber un momento de prueba y pasar por ahí, ¿no? Entonces, la cuestión de la perseverancia yo creo que la ligo a la cuestión de la cruz, ¿no? Yo creo que persevera el que se agarra a la cruz y el que se deja agarrar por Cristo en la cruz, ¿no? El que quiere hacer un poco su plan y poner su propia medida a la vocación, pues ahí está el riesgo del fracaso, ¿no? De hecho, mi gran riesgo estuvo ahí, ¿no? Cuando casi se va al traste la cosa, fue por no dejar poner a Dios su medida, sino querer poner yo la mía, ¿no? Todo ello no quita que, pues eso, que luego en el día a día, pues la vida pues a veces no es fácil y la vida de comunidad, pues como la vida de familia, ¿no? Si ahora de la vida de familia recuerdo los momentos dulces, pues, pero no recuerdo los enfados, pues en mi vida de comunidad hay momentos dulces, hay momentos de enfados, ¿no? Y bastante que me aguanta mi comunidad, que es una comunidad santa, ¿no? Porque ya sabéis que cuando hay un elemento ahí pinchante en una comunidad, santifica al resto, ¿no? Compañeros mártires, ¿no? Como celebramos a veces. Pues bueno, gracias a la vida de comunidad, desde luego para mí me parece que es posible también perseverar en la vocación, ¿no? El que tenga vocación a la vida sacerdotal diocesana, fantástico, fenomenal, sabiendo que es una vida de mucha soledad y también tiene esa dureza, ¿no? Yo desde luego como sacerdote religioso veo posible la perseverancia pues, en la vida religiosa, ¿no? Y en mi caso concreto, porque hay hermanos, ¿no? Y hermanos también que se mantienen. O sea, la sola comunidad no sirve. Es decir, no estamos juntos simplemente por una agregación o porque es más cómodo, porque así cuando llegas a casa pues no estás solo, ¿no? Porque cuando éramos libres, ¿no? Libres como náufragos, ¿no? Antes del confinamiento, yo a veces llegaba a casa algún día, descubría en el estallido que tenemos en la cocina que no cenaba nadie y decía, bendito sea Dios, por fin un día puedo cenar solo, ¿no? Y como ese espacio de libertad, ¿no? Pero luego descubres que es precisamente, eso te pasa un día, pero que es precisamente la vida de comunidad donde puedes perseverar, ¿no? Qué duda cabe que hay días en que uno quiere mandar al traste todo, ¿no? Mira, ya porra la vocación, Dios se ha equivocado y mi comunidad, menuda, ¿no? Castaña de comunidad, jolines, el hermano este, a ver quién la aguanta. Bueno, pues eso pasa como en toda familia, ¿no? Creo que la clave es eso, de dejar que la medida la ponga el Señor, que esa medida tiene que pasar por la cruz y pues en mi caso concreto, dejar pues que la comunidad te ayude y que los hermanos te ayuden y que sean sostén y apoyo para ti, ¿no? Muchas gracias, don Guillermo, momentito. por esa pregunta tan buena. Padre Carlos. José Manuel, sí. Bueno, yo quisiera decir que lo primero, nuestra alegría es inmensa, ¿no? O sea, el tener un hijo sacerdote es una bendición de Dios que uno no merece, pero que gracias a Dios el Señor nos da, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros, como decía Carlos, nuestro hijo, pues
hemos querido ayudarle en todo momento y empujarle en todo momento a que efectivamente él pudiera alcanzar esa vocación, ¿no? Él pudiera... Y hemos vivido pues los diferentes momentos de sus votos, de su renovación de votos, de su diaconado, hasta que finalmente llegó el momento de del sacerdocio, ¿no? Y es una enorme dicha tener dentro de toda la familia, no solamente los padres, sino también sus hermanos, sus sobrinos, pues también la demás familia, pues tener un hijo sacerdote, ¿no? Es una auténtica bendición del Señor, ¿no? Que nosotros agradecemos en cada momento. Este año primero hemos tenido este año pasado, el verano pasado, tuvimos la oportunidad de estar con él en Galicia, en un lugar que había sido pues un centro de formación de los agustinos. Y bueno, el poder estar en misa, bueno, compartir con él la celebración de la Eucaristía, oír su homilía que nos dirigía a nosotros dos, porque a pesar de que la iglesia es un templo impresionante, pero salvo alguna persona que acudía, pues bueno, es que no os puedo expresar en palabras lo que uno siente, ¿no? Pero es un agradecimiento tan profundo al Señor que bueno, que ahí está y que queremos haceros llegar porque si algún padre encuentra que ahí hay una dificultad, pues de verdad que no. El Señor nos premia, pero de una forma maravillosa, impresionante. Aquello de 100 por 1 es una auténtica realidad y yo creo que la estamos viviendo en toda la familia, ¿no? Él ha podido ya celebrar, pues fijaros, hace no mucho falleció un primo, el marido de una prima hermana de mi mujer, y en el tanatorio pues una hermana le dijo: Carlos, ¿puedes celebrar? Y allí pues pudo hacer su primer funeral, yo creo, porque por lo menos familiar, ¿no? Ha tenido su primer bautizo también familiar. Bueno, es toda una bendición. Y entonces, y la primera comunión en Chile, es verdad, también. Aunque entonces no era sacerdote, era diácono, ¿no? Pero bueno, o sea que lo que yo sí quería concluir es diciendo que aquellos de vosotros padres que veis que vuestro hijo tiene una vocación, darle todo su apoyo, porque es muy importante y es muy necesario, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. José Manuel, gracias, hombre. Gracias. Que sin esa alianza no habría Padre Carlos. Bueno, hay una pregunta con la que vamos a terminar, salvo que alguno de los contertulios intervenga, que me la ha mandado María Callís de Barcelona, tiene dificultad en el micrófono y la leo. Dice, claro, dice, cuando uno se siente llamado por Dios, esa duda de pensar que quizá es uno mismo el que lo desea, y por otro lado, la duda de poder pensar que pueda ser la propia ambición el que le mueva a uno a desear algo tan grande y que no sea esa llamada de Dios, ¿no? Bueno, una pregunta también con su... Es decir, con su trama, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, ciertamente existe ese peligro, ¿no? Yo, en mi caso, no tengo ninguna duda de la llamada al sacerdocio, ¿no? Luego se ha ido concretando, se ha ido haciendo camino en la familia discipular, ¿no? Y precisamente creo que un elemento, ya lo digo, o sea, es como cuando uno se enamora, ¿no? Pero vamos a ver, ¿te gusta Pepita o no te gusta Pepita? ¿No? Pues que no lo sé, es que mira, sí o no, o sea, ¿no? Que, tiene un cierto símil, no, ojo, porque los símiles con la vida matrimonial también son complicados, en la vocación religiosa y sacerdotal, pero bueno, ayuda un poco, ¿no? O sea, como que sí o no. O sea, porque también cuando un joven se lo plantea, Dios me llama o Dios no me llama, a veces hay una certeza de ello, ¿no? Ahora, lo que a lo mejor no hay es certeza de a dónde o cómo, pero mira, yo sé que en el fondo de mi corazón que Dios me llama, ¿no? Como, insisto, como ese enamoramiento, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna duda de la llamada al sacerdocio.
¿no? Insisto, pues me da un poco de vergüenza contarlo, porque mi vocación no es, en fin, no es, yo qué sé, pues Juan Pablo II, jóvenes, entregados y tal y cual, y pues voy a ser cura, ¿no? Es que es en el autobús, medio dormido por la mañana, pero no, yo no puedo dudar de eso. Estoy totalmente seguro. Y insisto, luego pues se ha ido explicitando, ¿no? En el caminar como discípulo. Y creo que haya ayudado también el que no ha sido simplemente seguir el propio gusto, ¿no? Seguir el propio gusto habría sido irme al seminario o incluso dejar la propia vocación, ¿no? Entonces, el elemento de lucha, el elemento de cruz y de tener que vencerse a uno mismo ha sido un elemento para mí claro de criterio para verificar la vocación, ¿no? Hay un punto en nuestro reglamento, de nuestras constituciones, que dice que no sea el superior general fácil para admitir a la profesión perpetua, sino aquellos que han sido verdaderamente probados, ¿no? Y yo la verdad es que veo puntos de este reglamento que acabamos de reformar y de nuestras constituciones que digo, es que esto habla de mí, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? O sea, como que todavía falta más prueba todavía, ¿no? Porque la vocación acaba, es camino, pero vamos, ninguna duda, ¿no? De que he sido probado, ¿no? O sea, como que el Señor me ha ayudado a través de esa prueba. Creo que, insisto, la cuestión de la prueba es piedra de toque también para efectivamente ver que no es la propia ambición o la propia ansia o el propio deseo, ¿no? En Roma a mí lo que me movía era una vocación falsa, convertirme en una rata de biblioteca y huir de las dificultades, de enfrentarme a estar delante de la gente, a trabajar con ellos, no, era una huida. El precisamente pasar por la prueba, ¿no? Con los niños, con el tema de la administración y tener un jefe, ¿no? Lo que significa un jefe, ¿no? Con el que tener que sacar adelante Barcelona, evidentemente yo iba como apoyo de sacerdote, pero yo lo viví como algo propio, ¿no? Con protagonismo. Pues tener que lucharlo, vivir esa prueba, por así decir, es lo que me dio un poco la clave, ¿no? Y el criterio para decir, mira, es que Dios llama por aquí, ¿no? Y este es el camino donde está bendiciendo. Bueno, muchísimas gracias, Padre Carlos. Ya... A vosotros por vuestra paciencia, porque, madre mía, qué horas y... Bueno, ha sido una bendición. Creo que luego podremos compartir los jóvenes en otro momento, las familias que nos han acompañado, un lujo verdadero y todas las personas que estamos aquí, ¿no? Yo, bueno, pues agradecerle al Padre Carlos, también hay personas desde Washington, ahí el don Guillermo, ¿no? Que ha sido también una alegría verle. Bien, bien. Yo tengo ya la imagen, me permitís así un minuto, ¿no? Pero la imagen de caminando hacia Javier, que es el fondo que tiene ahí don Guillermo. Caminando hacia Javier ahí, compartiendo posibles futuros vocacionales con el Padre Carlos. Y tengo esa imagen muy grabada, todo un camino por delante, una carretera larga, una recta de esas inmensa. Y creo que el caminar del Padre Carlos ha sido un fiarse. Ha habido muchas luchas, muchas batallas, pero a mí me ha edificado como sacerdote y padre porque se ha fiado y con mucha luz propia. Me recordaba aquello de Newman, ¿no? De nunca he pecado contra la luz. He podido tener muchas fragilidades, tropiezos, pecados, miserias, pero nunca he pecado contra la luz, decía Newman. Y algo de esto yo he visto ahí en el Padre Carlos, una luz que Dios le ha dado y al final fiarse, ¿no? Bueno, yo os propongo que luego lo podamos comentar otro día más adelante, ¿no? Los grupos de jóvenes de Maús. Bien, hay que cerrar, perdonad que ya se nos hace de noche. Y me pedía Ángela y Miguel que os dijera que el sábado, continuando con este tipo de luces para la vida, a las 7:30, el sábado 2 de mayo, tendremos un encuentro con un matrimonio, Kike y Mary, para afrontar el tema de la apertura al amor. El tema es fascinante. Apertura al amor, cómo madurar hasta encontrar a la persona adecuada, el noviazgo. Bueno, creo que son temas fascinantes y el sábado a las 2 de mayo a las 7:30 podremos ahondar en ello. Bien, yo terminaría como de la mejor forma, es decir, pidiéndole la bendición aquí a nuestro sacerdote, ¿no? Le pedimos la bendición, con esa bendición nos venga a todos la fuerza para vivir la amistad con Cristo hasta el final. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengo que dar las gracias también, perdón, es que no quiero, espero no dejarme a nadie, pero es que también he pasado por el college
y el college tuvo fase previa en curso puente en el Mater. Y ahí Pilar y María Luisa, es que la veo a María Luisa y digo, no me lo va a perdonar si no lo digo, pues fueron también una grandísima guía junto con las madres del Mater. Así que gracias también. Gracias. Muy bien, nos despedimos. Gracias, que me ha encantado oírte con mucha sinceridad. Gracias, María Luisa. Gracias a todos, familia. Bueno, nos vamos a escuchar. Muchas gracias. Gracias. Saludos de Barcelona. Adiós Padre a Carlos. todos. Adiós, Adiós, Carlos. Padre Carlos. Gracias, Víctor. Gracias, Cuca. Pati, Adiós, gracias. Carlos.